Bueno, pues voy a explicar el tema de modulación FKS del análisis de señales y sistemas de comunicación. Para, para abordar este tema debemos de saber lo que es la modulación. Entonces explicaré qué es la modulación. Acá tengo una pequeña definición sobre la de modulación. Dice que la modulación es la transmisión de información cambiando las propiedades de una forma de onda de una señal portadora con una señal moduladora que contiene la información. Pues la modulación no es más que una técnica que nos permite enviar una señal, enviar información por medio de una señal para que ésta se pueda propagar y se pueda enviar hacia otros lugares y que puedan saber la información. Más que nada, nos dice que existen, como acá se ve, dos ondas, una onda portadora y una onda moduladora. La onda moduladora es la onda que tiene la información de, de ya sea cualquier evento, dado que en las ondas, en las señales se pueden almacenar cierta información o se puede crear cierta información, lo que es la síntesis. Entonces, la señal moduladora no es más que la señal que tiene la información, o sea, los datos. La onda portadora es la señal en la que va a viajar la señal moduladora. La onda portadora, como acá nos menciona, es la de mayor frecuencia y se puede ver acá que tiene mayor frecuencia que la onda moduladora. Entonces dice que la onda portadora tiene mayor frecuencia y la onda moduladora menor frecuencia. Entonces la onda moduladora se incrusta en la onda portadora y como salida se obtiene la señal modulada, que es esta que vemos aquí, que gracias a las diferentes técnicas de modulación, esta puede viajar y puede ser entregada la información de la señal a distintos lugares. Nos dice que la señal moduladora más la señal portadora nos resulta la señal modulada, así como ya lo he dicho. La señal portadora puede ser, en la técnica de modulación, puede ser de diferentes patrones para modularlo. Puede ser mediante la amplitud, es decir, la frecuencia significa los ciclos que puede contener en cierto tiempo. Y la fase, que más adelante lo veremos. Un ejemplo de la modulación y sus fines es el Internet hoy en día. Imaginemos que tenemos acá una computadora. Esta computadora tiene información. Así que esta información está en digital. Pasa hacia el módem, que su función es modular y demodular la información. Entonces, esta señal digital ya la tenemos en analógica y hace que esa señal, la señal moduladora, la que tiene la información, se incruste en la señal portadora y viaje mediante el vacío. En este caso dice red telefónica, pero no. Imaginemos que esta es una antena y que acaban las ondas. Entonces llega a la siguiente antena y hace lo inverso. La antena manda la información hacia el módem y entonces se limpia la modulación, se demodula la señal. Entonces solo nos queda la señal moduladora
y es así que se puede transformar los datos a digital y puede otra vez leerlos el dispositivo. Es así un ejemplo de cómo funciona la modulación y su propósito, que es el más que nada transmitir la información hacia diversos lugares. Otro ejemplo de, de para qué se ocupa la modulación es este. Este es el ejemplo de un micrófono. Ya no solamente se puede aplicar las señales en el espectro electromagnético, también en el espectro de ondas sonoras se puede aplicar y en muchos otros casos, ya que las señales pueden representar ciertas situaciones, cambios y ciertos fenómenos. En este caso, en el ejemplo del micrófono, las ondas sonoras entran y acá el micrófono tiene una membrana o diafragma y este proceso hace que mediante una bobina y un imán estas ondas sonoras se, se puedan cuantificar y leer y resultando en una señal eléctrica. Esa señal eléctrica ya contiene los datos de las ondas sonoras y es así que se puede interpretar la información del audio y convertirse en una señal eléctrica que también se puede interpretar. Es así que podemos interpretar los diferentes audios, ya que en las ondas, en las señales, podemos ver que tiene frecuencia. Además de frecuencia, tiene las medidas de decibelios, los sonidos. Y los decibelios corresponden al volumen de un audio, de un sonido, y la frecuencia corresponde a la gravedad del sonido, si es muy agudo o si es muy grave, gracias a la cantidad de ciclos que tiene con respecto al tiempo. Acá también puse una tabla del espectro electromagnético y podemos ver los diferentes espectros que hay, desde los rayos gamma que tienen una frecuencia altísima, es decir, que sus ciclos en cierta cantidad de tiempo son muchos, los rayos X que pues nos sirven para hacer ciertas ciertos ciertas modalidades, están también las ondas visibles, las ondas infrarrojas y las ondas de radio. Como podemos ver acá, cada longitud de onda es diferente. Las ondas infrarrojas también se ocupaban antes cuando, por ejemplo, cuando se tenían los celulares y se mandaban los datos mediante pulsos de las ondas infrarrojas. Y como se ponían cerca los teléfonos, se mandaba la información gracias a los pulsos que éstas mandaban. Y a su vez el receptor interpretaba esos pulsos y es ahí donde se podía obtener la información de lo que se estaba mandando, ya sea un audio, un video, una imagen, gracias a que con las ondas infrarrojas se interpretaba la información. Es gracias a eso que podíamos mandarnos ciertos archivos cuando los teléfonos ocupaban el infrarrojo. Es otro ejemplo de lo que es la modulación y para qué sirve. Ahora sí, entramos con la modulación de FKS. Nos dice que la modulación FKS se centra en la modulación digital.
¿Qué es la modulación digital? La modulación digital es cuando tenemos una señal digital, que es la que tiene la información, es decir, la señal moduladora, y la onda portadora, la señal portadora es una señal analógica. Y haciendo esto podemos tener la señal modulada. Pero en sí lo que se diferencia es que la señal moduladora, o sea, la señal con la información, es del tipo digital. De tipo digital quiere decir que en las señales digitales solo puede tener dos estados. Como ya lo habíamos platicado en anteriores clases, las señales digitales pueden tomar ciertos los valores de un conjunto finito de valores, pero solo pueden tener mayormente dos estados en lo que es las señales, ya sea true o false, 1 0, apagado, encendido. Esa es la señal digital que mayormente se ocupa en lo que son los dispositivos como las computadoras o otras cosas diferentes a comparación con las señales analógicas, que podría ser, por ejemplo, cómo fluye la energía, no sé, cuando cargas un teléfono o en un dispositivo o algo así. El ejemplo de la señal digital podemos verlo como lo presenté en el de internet cuando es un enlace punto a punto. Es decir, el dispositivo como es la computadora, todos sus datos son digitales. Es decir, que se basa en unos y ceros o en los dos estados. Y gracias a eso, con respecto a diferentes condiciones como es en este caso el tiempo, podemos interpretar los datos. Entonces la señal digital se carga a la señal analógica. ¿Qué es lo que hace el módem? Modula la señal digital, la de la computadora en este caso, la modula, la sube a la antena y la hace que viaje en el espacio hasta un receptor. Ese receptor toma la señal, la baja hacia el módem. Este hace la demodulación, que es lo inverso de modular, y la información ya la puede leer la, la computadora que lo recibe, dado que ya se limpió la señal portadora y solo queda la señal digital. Como ya vieron, en este caso, en la computadora van los datos como si fueran un sobre, se almacenan en la portadora los datos digitales de la señal digital. Y estos a su vez viajan por el vacío mediante señales electromagnéticas hacia un receptor. Dice que la modulación FKS se llama modulación por cambio de frecuencia. Esta consiste en asignar una frecuencia diferente a cada estado significativo de la señal de datos, ya sea 0 y 1. Acá podemos ver un ejemplo. Es decir, acá tenemos la señal moduladora, que es la que tiene los datos, que es de tipo digital. Entonces, para poder meterla en la portadora y modularla, hacemos uso de la frecuencia. La frecuencia es esto, la cantidad de ciclos en un determinado tiempo.
Por ejemplo, acá podemos ver que para interpretar en la señal digital el 0, ocupan que solo tenga un ciclo, en este caso, un ciclo, y para interpretar el 1, ocupan dos ciclos, 1 y 2. Y así es como es esta técnica de modulación. En este caso se ocupa la frecuencia, en otros casos se ocupan diferentes técnicas, como es en otro caso la amplitud o la fase. Entonces en sí esto es la técnica de modulación de FKS, que es en base a la frecuencia. Para interpretar la señal digital ocupan la frecuencia y las diferentes frecuencias dependiendo del tiempo. Como ya vemos en este caso, para ceros ocupan solo una frecuencia, como ejemplo pues. Y para los unos, interpretar los unos, ocupan dos frecuencias. Ahora bien, la modulación FKS se divide en modulación coherente y no coherente. Dice que la coherente, esta se refiere a cuando en el instante de asignar la frecuencia se mantiene la fase de la señal. Y en la FKS no coherente, aquí la fase no se mantiene al momento de asignar la frecuencia. Las frecuencias son generadas por diferentes fuentes. Esto lo vamos a explicar. Acá la FKS coherente dice, al instante de asignar la frecuencia se mantiene la fase de la señal, es decir, que no se experimenta un cambio brusco en ella. ¿Qué es la fase aquí? La fase es que haya una sincronía, por así decirlo, entre las señales. En este caso, acá tenemos la señal portadora, que es la que tiene la información. Podemos ver que acá acaba un ciclo y justamente acá se alinea la señal portadora y están alineadas y no hay ningún desfase, no hay ningún desfase por lo que están sincronizadas. Y acá tenemos la señal modulada, la salida, y podemos ver que todo está sincronizado. En este caso, así como lo vimos en el ejemplo anterior, para los unos tiene mayor frecuencia y para los ceros una menor frecuencia. Y respetan la señal portadora, que acá tiene esa información de 1, 1, 0, 0, 1, igual acá. Sin embargo, para el FKS no coherente hay un desfase, es decir, que no está sincronizada la señal con base a la portadora y la señal moduladora, como acá se ve. Acá no hay una sincronía, puesto que no están alineados correctamente, existe un desfase. Dice que esto ocurre cuando se emplean osciladores independientes para la generación de las distintas frecuencias. Esto pues se realiza o surge porque se ocupan osciladores independientes en lugar de uno. Ahora bien, las aplicaciones de la modulación FKS en la actualidad. Ya no es usada con exclusividad en los sistemas de transmisión de datos, se continúa empleando en radiocomunicaciones, como ya lo vimos. Y se emplea en los modems en forma general hasta velocidades de 2400 bits. Sobre velocidades mayores se emplea la modulación PSK. Entonces nos dice que en modems
solo alcanza hasta velocidades de 2400. Para velocidades mayores se utiliza la modulación PSK. ¿Por qué? Porque es factible para transmitir esa cantidad de datos, más que nada, porque cada técnica de modulación tiene sus ventajas y sus desventajas. Ahora bien, ventajas de la modulación FKS. La modulación FKS tiene inmunidad al ruido, es decir, que no nos preocupamos de que la señal se ensucie, que llegue muy sucia a su destino. Almacenamiento y procesamiento. Utilización de regeneradores de señal. Las señales son más sencillas de medir y evaluar. Están mejores equipadas para la detección y corrección de errores, como es el desfase de la información. Y como modulación digital, sus equipos consumen menos potencia. Esas son las ventajas. Ahora, las desventajas de la modulación FKS es que requieren más ancho de banda. Es decir, ocupan un mayor ancho de banda, un poco más de velocidad. Requiere sincronización precisa. Como ya lo vimos, si no hay una buena sincronización, si hay un desfase, resulta en que la información no va a poder ser legible en cierto punto con respecto al tiempo. Y dice, los sistemas de transmisión de estos son incompatibles con las instalaciones analógicas existentes. Y es que es así porque ya en la actualidad ya hay ciertas cosas que ya dejaron de ser analógicas para actualizarse más a esta época. Y es así que son las desventajas. Y eso es lo que todo por parte de mí, por la presentación de qué es la modulación, la técnica de modulación FKS.